Ahí, chiquillos. Entonces en esta unidad 3, ¿cierto? Ya ustedes comprendiendo la distribución normal, entonces ya van a entender más o menos esta primera parte de la inferencia, que es lo que nos lleva a las distribuciones muestrales. Entonces ustedes la encuentran acá en la plataforma virtual. Ustedes la encuentran acá en la pestaña de clases. Ustedes encuentran acá la unidad 3, ¿ya? La clase de distribuciones muestrales y los ejercicios de las distribuciones muestrales. Entonces, ¿cierto? Hoy día, el próximo viernes y el próximo viernes nos quedarían tres clases, ¿cierto? Tres clases para ver, condensar, ¿cierto? Lo más importante que ustedes necesitan plantear en la inferencia estadística. Entonces, teníamos la prueba, me parece, fijada para el 7, si mal no me equivoco. Vamos a revisarla al tiro, chiquillos. En la presentación, entonces, nadie me debe. En la primera prueba, por lo menos no recuperativas, hasta el momento no tienen que rendir. Entonces, eh, la última, claro, la última prueba, ¿cierto? Está fijada para el 7 de agosto. Entonces, con el taller. Entonces, ese día vamos a seguir, ¿cierto? En la última parte de la inferencia y viendo, ¿cierto? Algunos ejercicios de repaso. Y ese día, ¿cierto? La prueba, entonces, correrla, ¿cierto? La reprogramación, dejarle el viernes 14 la prueba 3 con el taller 3. Entonces, de esa forma, eh, si alguien por X motivo, ¿cierto?, tuviera que faltara a esta prueba, no la rindiera, tengo que ver también, ¿cierto?, cuántos me mandaron la prueba de hoy día hasta las 2 de la tarde. Tengo que ver, ¿cierto?, cuántos me la mandaron. Los que no me la hayan mandado tienen que rendir la recuperativa al finalizar el semestre. Y esta recuperativa la tenemos que fijar dentro de la semana, ¿cierto? Esa semana del 17 me tengo que poner de acuerdo con las personas que no hayan rendido la segunda prueba, que no me hayan enviado la segunda prueba. Y si alguien me quiere hablar o se le quedó encendido el micrófono o quieren consultar, entonces acá ver la recuperativa y en el caso que alguien no me rinda el 14, que no pueda rendir esa prueba también, ¿cierto? En esa recuperativa acumulativa entra toda la materia, la unidad 1, 2 y 3 que hemos visto, la materia que hemos visto hasta el momento, ¿cierto? Lo que hemos alcanzado a ir viendo, ¿cierto? No hemos podido abarcar todo lo que está en la planificación, pero sí, ¿cierto? Los ámbitos más importantes. Entonces, ahí todo lo que hemos pasado, la materia que hemos pasado de las tres unidades, la tendríamos en esa semana antes del 21, que ese 21 tendría que tomarles el examen. Entonces, las personas que les dé bajo 4 en la nota final, ¿ya? Ahí les debo tomar el examen, el 21, para así ya en la tarde mandar subir, ¿cierto?, las notas en el SIMBAD para cerrar el acta. Ese día cerramos el acta el 21. Entonces, correrla una semana más la prueba 3, chiquillos. Vamos a tener que correrla por la reprogramación que tenemos que, que nos pasó, que nos causó. Entonces, la inferencia nos quedarían estas tres clases hasta el 7 de agosto, ¿ya? Y posteriormente el 14 hacemos la prueba, ¿cierto? 3. ¿Ya, chiquillos? ¿Quedó claro en la planificación, la reprogramación?
Y profe, entonces la prueba 3 la tendríamos el 14 y recuperativas es la semana del 17 al 21. Exacto, ahí yo me pongo de Ya. acuerdo con las personas, con los alumnos que no me hayan rendido, que no me hayan enviado la 2. En la uno la rindieron todos. En la uno le rindieron todos, pero en la 2 no sé si me la habrán mandado todos. Después que terminemos, yo tengo que empezar a guardar, ¿cierto? Y contar las pruebas que a lo mejor hay alumnos que no me lo han mandado, que no me lo mandaron la prueba, y esos alumnos tienen que dar la prueba recuperativa en la semana del 17. Y ahí tenemos que ver un día, el lunes, martes, miércoles, ver un día, ¿cierto? Que todos ellos, los que me deben, puedan rendirla. Y la prueba 3 ojalá que nadie falte. Ojalá que ese día, ¿cierto? Nadie falte para poder, ¿cierto? Tomarle ese día a todos, junto con los que por X motivo alguien no pueda justificadamente rendir las 14 la prueba 3, pero sí tiene que rendir la recuperativa en esa semana y tomar a todos juntos los que me tienen que dar la recuperativa. Así que ahí para que ahí, cierto, ustedes lo vean las nuevas fechas. Entonces en esa semana saben del 17 antes del 21, cierto, del 17 al 20, vamos a fijar una fecha de... ¿Ustedes pueden los días martes? ¿Tienen clase los días martes en algún horario? O sea, ¿tienen disponible los días martes en algún horario para fijar la prueba recuperativa para el martes, para un martes 18? No sé, profe, tendríamos que preguntar en los grupos de los cursos porque somos diferentes menciones, entonces tenemos diferentes horarios. Ya, los biólogos tienen bioquímica, me dice la Javiera. Por los biólogos Sí, de tercero, los biólogos de cuarto que estamos dando el ramo, tenemos libre en la tarde, ese es los martes. ya. Pero Sí, faltaría entonces ver por los físicos último, y los químicos y el resto. claro, por último, yo se las mandaría a la recuperativa en la mañana, un ejemplo, o se las dejaría subidas en la noche y tendrían todo el día para responderla, en el horario que puedan. Se las dejaría, ustedes me la podrían enviar, ¿cierto? O se las dejaría abierta en el caso que se las tome por la plataforma hasta las 23:59. Entonces tienen un día completo en el horario que puedan entrar a responderlas, ustedes entran a responderlas, los que tienen que dar la recuperativa. Mejor así. Entonces la dejamos como para un día martes. O sea, yo se la subiría el lunes 17 en la noche, la recuperativa, para los que me deben la 2, los que no me hayan mandado la 2 y los que no puedan asistir a la 3, ¿cierto? El martes 18 yo se las subo en la noche, se las voy a subir el lunes 17 y tienen todo el día, se las voy a dejar abiertas para que la puedan responder la recuperativa. Y ahí saben al tiro con su nota, el sistema les va a arrojar al tiro la nota. Se las voy a hacer así con alternativas para que hagan el desarrollo y vean la alternativa, elijan la alternativa y puedan responder, o sea, sepan su nota al tiro para ver si dan examen el viernes. Si no, si les alcanza la nota para aprobar, quedarían listos ese mismo día. ¿Les parece, chiquillos? Mejor, para que así, ¿cierto? No tengan como horarios específicos cuando les pueda topar con algún otro ramo, entonces les queda abierto hasta las 12 de la noche, les queda abierto mejor. Profe, Y sí, ¿y el taller de la prueba 3 cuándo sería? les voy a dejar una horita ese día, ponte tú va a ser con preguntas de alternativa en la plataforma, quedaría abierto ese día de las 2:30 hasta las 3:30. Y a las 3:30 nos conectamos para explicar, ¿cierto?, la prueba, que esa prueba va a ser de desarrollo. Entonces van a tener desde las 3:30 hasta las 6:30 para responder la prueba, o hasta las 7 les puedo dejar. La prueba 3 que comienzan después que se cierra, se cierra
la plataforma del taller. El taller van a ser preguntas de alternativa, ¿cierto? Y la prueba va a ser de desarrollo. Y esa prueba me la mandan por correo, al igual que me la mandaron esta prueba de ahora. Desarrollo lo hacen y me lo mandan a mi correo. Entonces tienen después del taller a las 3:30 hasta las 7. Ya, profe, gracias. Entonces, sí, el taller va a ser cortito, ¿cierto? Que tengan algunas preguntas, que tengan disponibilidad de 1 hora, ¿cierto? Para ir respondiendo. Y así después quedan libres para comenzar a hacer el desarrollo. Si lo terminan antes de la hora, comienzan a hacer, ¿cierto? Antes la prueba. Yo les dejaría un video grabado con las instrucciones de la prueba, ¿cierto? O ese mismo día en el taller nos conectamos y les va a quedar la grabación, tanto para las instrucciones del taller como de la prueba que viene posteriormente. Entonces, a medida que ustedes terminan su taller, comienzan a hacer la prueba, les va a quedar al tiro ahí también para ser contestada, ¿cierto? En un Word, y ustedes comienzan a desarrollarla. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Profe, Sí, yo le mandé la prueba al correo institucional, ¿da lo mismo o se lo tengo que mandar al no, otro igual? da lo mismo. No, da lo mismo. Sí, cualquiera de los dos. Ahí yo después busco, le coloco y le voy colocando el nombre, ¿cierto? Y lo voy guardando en la carpeta. Para después voy haciendo el filtro en el Gmail, y los que no los busco en el UCM. Los que no tengan el Gmail. Ya, chiquillos. Entonces vamos a comenzar. La materia la descargaron. Vamos a comenzar viendo la materia. Esta parte es la primera parte. Esta parte nos conlleva a todo lo demás. ¿La encontraron? Sí, profe. Ya. La clase de distribuciones muestrales. Entonces, en esta parte, ¿cierto? Lo primero que vamos a recordar antes de entrar a ver de por qué debemos estudiar estas distribuciones muestrales. Entonces debemos, ¿cierto?, nosotros recordar lo que es un parámetro. Entonces el parámetro, ¿cierto?, recordando, es una medida de resumen numérica que nosotros calculamos usando todas las unidades de la población. Entonces, ¿a qué hacíamos referencia con unidades? ¿Quiénes eran las unidades de análisis? ¿Se recuerdan, chiquillos? ¿Quiénes eran nuestras unidades de análisis en una investigación? Todo lo que nos entregaba información. O sea, podían ser ¿cierto? En un hospital pacientes, en una institución docentes, en una institución, ¿cierto?, universidad alumnos, en un colegio, ¿cierto?, los alumnos o los docentes, eh, en una empresa, ¿cierto?, ingenieros o funcionarios. Donde nosotros aboquemos la investigación va a ser nuestra unidad de análisis. Ellas nos van a proporcionar a nosotros información para poder tener, ¿cierto?, y recabar medidas de resumen. Entonces, el parámetro, ¿cierto?, es la medida de resumen que se calcula usando todas las unidades de la población. Todo lo que nosotros nos van a proporcionar, todas esas personas. Eso es considerado cierta información para construir un parámetro. Generalmente el parámetro se desconoce porque en una población, ¿cierto?, teniendo la totalidad, nunca vamos a tener la totalidad. Eso es imposible. Siempre van a haber personas, ¿cierto?, que no van a poder entregar información. No van a contestar, ¿cierto? No las vamos a poder encontrar por diversos motivos. Entonces, este parámetro, ¿cierto?, generalmente se desconoce. Entonces, por eso es que se hace una inferencia con respecto a un parámetro, ¿ya? Porque la inferencia, ¿cierto?, se hace
a través del parámetro, uno infiere a través del parámetro y con ayuda, ¿cierto?, de la muestra, uno efectivamente calcula ahora las estadísticas correspondientes para generalizar, ¿cierto?, y concluir esa investigación. ¿De quién? De nuestra población objetivo, ¿ya? Entonces, en la estadística, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de estadística, en estadística descriptiva, en esa primera unidad, chiquillos, cuando, ¿cierto? Calculaban estadísticos descriptivos, eran con respecto a una muestra. Entonces, por tanto, ¿cierto? La estadística son medidas de resumen que se calculan a partir de muestras, o sea, de las unidades de análisis, personas, ¿cierto? Docentes, pacientes, ¿cierto? Enfermeros, pedagogos, donde nosotros, ¿cierto? Aboquemos nuestra investigación. ¿Quiénes van a ser nuestra unidad de análisis? ¿Quién nos va a proporcionar a nosotros información? Entonces, por tanto, esquemáticamente, ¿cierto? Esquemáticamente nosotros tenemos, acá se representa la población objetivo. Entonces, acá nosotros tenemos una población objetivo y en esta población objetivo nosotros queremos hacer inferencia. A través de esta población, acá nosotros vamos a tener un tamaño poblacional, una cantidad total, ¿cierto?, de nuestra población objetivo. Entonces, si nuestra población objetivo, ¿cierto?, son la totalidad de estudiantes de la Universidad Católica del Maule, ¿cierto?, sede Talca, aquí van a estar todos los estudiantes, ¿cierto? Esta es nuestra población objetivo. Y nosotros queremos extraer una muestra para poder, ¿cierto?, hacer una inferencia, porque nosotros de acá, de esta población, vamos a inferir acerca de un parámetro, ¿ya? Entonces, infiriendo acerca de si el parámetro es mayor, menor o diferente a tal valor, ¿cierto?, nosotros debemos construir test estadísticos que nos ayuden a responder si eso es así o no. Pero ¿a través de quién? Necesitamos recabar una muestra, ¿ya? Una muestra. Y esta muestra es representativa de esta población. Entonces, para obtener esta muestra, se eligen procedimientos de muestreo, ¿ya? Se eligen procedimientos de muestreo. Muchas veces, chiquillos, hay un error con respecto a calcular, a indicar una muestra, ¿cierto? Y cuando la población va disminuyendo, un ejemplo, ustedes conocen la totalidad de la población y dicen son ya 260 estudiantes en la Universidad Católica del Maule, por decirles un ejemplo. Entonces, con respecto, ¿cierto?, a una carrera en particular, pedagogía, ¿cierto? Las carreras de pedagogía en total, un ejemplo, la totalidad son 260, por decirles un número. Entonces, esa población ustedes la conocen, lo que ustedes quieren investigar sobre los estudiantes de pedagogía de la Universidad Católica del Maule. Entonces, pero cuando ustedes, ¿cierto?, van a recabar información a través de esos estudiantes, ustedes quieren trabajar con la totalidad. Dicen, ya podemos trabajar con los 260. Pero a medida que ustedes se van dando cuenta, van a haber 10 alumnos que nunca ustedes los van a lograr contactar. Entonces esa población en sí, ¿cierto? Hay personas que no les van a contestar y se les va a disminuir esa población. Entonces les va a quedar en 250, por decirles un ejemplo. Entonces, muchas veces erróneamente, eso lo consideran como muestra. Y no es la muestra, porque la muestra se obtiene a través de un procedimiento de muestreo, ¿ya? Entonces, a través de una muestra se calculan los estadísticos correspondientes que nos van a dar, ¿cierto?, el pie para concluir. ¿Pero con respecto a quién? A nuestra población objetivo. Entonces, por eso es que para seleccionar esta muestra, ¿cierto?, existen dos tipos de muestreo importantes, ¿cierto? El más importante es el muestreo probabilístico. Este muestreo probabilístico es también llamado aleatorio, donde las unidades se eligen al azar. Todas las unidades tienen igual probabilidad de participar en la muestra. Entonces, cuando nosotros elegimos esta muestra, ¿cierto?, estos individuos fueron seleccionados aleatoriamente, al azar.
Entonces, eso indica, ¿cierto?, que es un muestreo probabilístico. El muestreo no probabilístico es el muestreo que no es al azar, o sea, es el muestreo llamado por conveniencia, ¿ya? Entonces, por tanto, las unidades de análisis no tienen igual probabilidad de participar en la muestra. Entonces, por tanto, en este tipo de muestreo, el investigador, ¿cierto?, también fija un tamaño de muestra, porque no puede obtener más información, ¿cierto? Entonces, él dice que no puede obtener más datos, o sea, no debe en una zona, ¿cierto?, de difícil registro. Entonces, por tanto, el investigador fija el tamaño de muestra, lo debe fijar, porque acá en el probabilístico, ¿cierto?, se calcula un error muestral, o el margen de error, que también se llama. Entonces, por tanto, este margen de error solamente se calcula si nuestra muestra va a ser aleatoria. Entonces, por tanto, acá, cuando es aleatoria, se puede calcular el error muestral, porque el error contiene al tamaño de muestra, mientras que el no probabilístico no se puede calcular error muestral, no es válido. Solamente el error está presente, ¿cierto?, si existe la aleatoriedad, o sea, si nuestra muestra es elegida al azar. Entonces, por tanto, debo fijarme cómo va a ser el procedimiento que vamos a realizar. Nosotros vamos a elegir, ¿cierto?, por conveniencia a las personas también cuando nosotros tengamos nuestro tamaño, o va a ser totalmente aleatorio. Entonces ahí debemos, ¿cierto?, para considerar qué es lo correcto que debemos hacer en nuestra investigación. El muestreo por conveniencia se produce un alto riesgo de invalidez por la introducción de sesgos. Entonces acá nosotros cuando veíamos el sesgo, cuando había una inclinación, ¿cierto?, se inclina nuestros datos hacia cierto lado. Por tanto, nosotros acá, cuando se introducen estos sesgos, chiquillos, es cuando nosotros nos inclinamos hacia cierto grupo en particular, o hacia cierta zona, más que otra zona, por decirle un ejemplo. Queremos considerar zona urbana rural, y nosotros nos abocamos más por conveniencia a la zona urbana. O sea, la rural, como cuesta ir, ¿cierto?, a entrevistar, dejamos lo menos posible para esa zona. Entonces ahí, ¿cierto?, dejamos fijamos un tamaño de muestra de acuerdo a nuestra conveniencia para poder solamente entrevistar en lo máximo en la zona urbana. O nuestro grupo etario, los que tenemos más afinidad, o sea, los de pedagogía, que son pedagogía en ciencia, y las otras pedagogías las dejamos fuera porque no tenemos tanta afinidad. Entonces solamente, ¿cierto?, ahí hay un sesgo por carrera. Entonces todo se va a inclinar a la carrera de pedagogía en ciencia. ¿Se entiende en esa parte? ¿Se va comprendiendo, chiquillos? Profe, Sí, ¿podría repetir eso último que dijo, por favor? sí. En el muestreo por conveniencia se produce un alto riesgo de invalidez, ya producido por la introducción de sesgos. ¿Qué es lo que se refiere a este punto? Es que cuando, ¿cierto?, el investigador se centra hacia un grupo en particular, por afinidad. Entonces, un ejemplo, un grupo etario. Solamente me inclino hacia grupos similares de mi edad, o sea, alumnos que son ya bastante mayores, un ejemplo, no los quiero entrevistar, no quiero obtener información de ellos porque tengo miedo que no me la den, no tengo afinidad, ¿cierto?, de gustos. Entonces, por tanto, entrevisto solamente a mi grupo en particular. Entonces, elijo una muestra por conveniencia, lo que al investigador, ¿cierto?, le conviene. Entonces ahí se produce un sesgo hacia una inclinación hacia un lado en particular. O según zona, un ejemplo, si en una zona ustedes tienen que entrevistar a personas del área urbana o rural, entonces la rural ustedes le hacen el quite y dicen, no, solamente vamos a entrevistar a la mayor parte en la urbana, o sea, lo mínimo va a quedar en la rural, para, o sea, salir lo menos posible. Entonces ahí uno hace una inclinación, hay una inclinación hacia una cierta área en particular. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Entonces, por tanto, acá la muestra no es al azar. Entonces, mientras que en el probabilístico uno obtiene un tamaño de muestra a través de ¿quién? Del error, el error muestral. Uno acá, este tamaño de muestra
que va a ser, ¿cierto?, de un muestreo aleatorio simple, vamos a tener, ¿cierto?, y vamos a elegir esta muestra aleatoria simple totalmente al azar. Entonces los tamaños de muestra que me den, ¿cierto? Los tamaños de muestra que me den, que aquí también lo podemos calcular. Hay muestreos aleatorios simples y muestreo aleatorio estratificado también. Aquí lo dividimos por estrato. Entonces debemos, ¿cierto?, también poder tener un tamaño de muestra para un grupo, para otro grupo, ¿cierto? Entonces, por tanto, de esa forma nosotros, ¿por qué ocurre eso? Porque hay un error. Se puede calcular un margen de error. Por conveniencia no se puede. Por tanto, eso lo debe fijar el investigador, un tamaño cualquiera, ¿cierto? Y la muestra va a ser por conveniencia. No puede ser aleatorio. Entonces, por tanto, acá, para poder realizar algunos test estadísticos, ¿cierto? Los test estadísticos paramétricos, que es el que tiene mayor sustento, aquí se puede ocupar test estadísticos paramétricos, que donde el supuesto fundamental, ¿cierto?, es que para hacer el análisis, nuestra muestra debe ser aleatoria. Entonces, uno de los supuestos fundamentales para poder, ¿cierto?, ocupar test estadísticos es proveniente de una muestra aleatoria. Si es por conveniencia, se debe ocupar estadística no paramétrica, que no es tan, ¿cierto?, resistente, no es tan potente como la paramétrica. Ya, entonces, cuando nosotros hacemos estudios de investigación con estadística paramétrica, donde nuestros test estadísticos los podemos utilizar libremente porque nuestra muestra es aleatoria. Entonces ya ese supuesto parte con el supuesto, ¿cierto?, que se cumple, que nuestra muestra es aleatoria. Por tanto, todas las unidades tuvieron igual probabilidad de participar en la muestra, mientras que aquí no las dejé. Entonces, por tanto, acá me tengo que abocar para poder hacer inferencia con estadística no paramétrica, que no es tan potente como en la paramétrica, ¿ya? Entonces, ¿qué uso se le puede dar, ¿cierto? En el muestreo al azar, aleatorio, nosotros podemos estimar parámetros y también comprobar hipótesis. Entonces vamos a ver, ¿cierto? Cuando veamos la estimación de parámetros la próxima clase, vamos a hacer estimación de parámetros, estimación puntual e intervalar. Entonces, intervalar indica con intervalos de confianza. Y la comprobación de hipótesis, ¿cierto? Nosotros vamos a comprobar hipótesis. Entonces, por tanto, ahí cuando nosotros comprobemos la hipótesis, esas hipótesis nos van a dar, nos van a ayudar. ¿Cómo las comprobamos? A través de test estadísticos. Entonces, esos test estadísticos nos ayudan a tomar una decisión. Debemos calcular una probabilidad bajo ese test estadístico y luego tomar una decisión y luego concluir nuestro estudio o nuestro proyecto de investigación, ¿ya? En el muestreo por conveniencia, ¿cuándo generalmente se utiliza? Cuando se deben hacer solo estudios piloto y cuando efectivamente hay investigación en poblaciones de difícil registro o localización. Entonces deben tener un tamaño en particular, se debe tener cierto tamaño en particular y esas personas, ¿cierto?, deben ser elegidas de acuerdo a ese tamaño, no puede ser aleatorio. Entonces ahí se utiliza un muestreo por conveniencia. Entonces en sí, ¿cierto?, en resumidas cuentas, la inferencia es el proceso de sacar conclusiones de la población basados en ¿quién, chiquillos? En información de la muestra. Entonces, por tanto, teniendo la muestra, nosotros obtenemos a través de estadísticos, ¿cierto? Los estadísticos que se construyen para responder una hipótesis se construyen a través de datos muestrales. Entonces, de una muestra. Entonces, por tanto, ahí se construye un test y después el resultado, la conclusión, se generaliza hacia esa población objetivo, ¿ya? Entonces, los objetivos de la inferencia está estimar los parámetros, está construir intervalos de confianza y está dosimar test de hipótesis o probar. Cuando les hablen de dosimar, ¿cierto?, que algunos libros lo llaman dosimar, también dosime, la hipótesis de interés. Indica que les dicen pruebe la hipótesis de interés, ¿ya? ¿A través de quién? De test estadísticos o de pruebas de significación estadística.
Entonces, para ir probando estos test de hipótesis, ¿cierto? Nosotros primeramente debemos conocer las distribuciones muestrales que nosotros vamos a poder, ¿cierto? Llevar a conocer, a poder saber dónde vive ese parámetro, cómo lo podemos, ¿cierto?, estimar a través de qué distribución. Entonces, la estadística muestral proveniente de una muestra aleatoria simple dice que tiene un patrón de comportamiento predecible en repetidas muestras. Entonces, este patrón es conocido como la distribución muestral de la estadística. Entonces, si nosotros conocemos la distribución muestral, podemos hacer inferencia, porque las distribuciones muestrales van a adoptar diferentes formas según las estadísticas investigadas. Entonces, por tanto, ¿qué tipo, cierto? Cuando nosotros analizamos la distribución de nuestros datos, y aquí vamos a recordar, ¿cierto?, la unidad 1, y también parte de la unidad 2, ¿cierto? También cuando nosotros teníamos una variable y nosotros indicaba ver su distribución. Entonces, cuando veíamos la distribución de nuestra variable o de nuestros datos, ¿qué nos interesaba? Ver la forma que tenía, si era simétrica o si era sesgada, hacia la derecha, ¿cierto?, o hacia la izquierda. También, ¿cierto?, nosotros acá en la posición central, ¿se recuerdan? Ustedes me entregaron la prueba hoy día, tienen que tener fresquita esta parte. La posición central, la esperanza, ¿cierto? La esperanza de la variable aleatoria. Entonces, la esperanza, cuando nosotros hablamos de la esperanza o el valor esperado de la variable aleatoria, ¿qué es lo que nos está indicando, chiquillos? Que es la media, o sea, la esperanza o el valor esperado es la media. Por tanto, acá en la distribución, ¿cierto?, muestral, la media de una distribución muestral nos dice si el estadístico es un buen estimador del parámetro. Y si es un buen estimador, indica que se produce un insesgamiento, ¿ya? Y el insesgamiento lo vamos a explicar acá en la pizarra. Vamos a instalar la pizarra para recordar la esperanza. Cuando nosotros teníamos la esperanza, vamos a abrir acá la pizarra. Entonces acá, ¿qué es lo que nos dice, cierto? Antes de verlo en la pizarra, ¿cierto?, y explicar la posición, también nosotros necesitamos no tan solamente ver el valor esperado o la media, que es cierto que se debe producir el insesgamiento, o sea que el valor esperado del estadístico debe ser igual al parámetro. Entonces ahí se produce el insesgamiento. Debemos ver también la dispersión, y eso nos da una idea del error de muestreo. Entonces, del margen de error, ¿cierto?, que vamos a obtener después viéndolo en el intervalo de confianza, también con la distribución que nos va a acompañar, ¿cierto? Entonces, eso vamos a ver la distribución muestral de la media muestral. Entonces, esta distribución muestral, específicamente de la media muestral, ¿cierto?, es la distribución de los valores de las medias muestrales de todas las posibles muestras del mismo tamaño. O sea, todas esas posibles muestras tienen un mismo tamaño, un n, un tamaño n en particular, ¿cierto?, tomadas de la misma población. Entonces acá, ¿cierto?, si nosotros sacamos muestras aleatorias de tamaño n, distintas muestras aleatorias de tamaño n de una población, dice, con media, seguimos acá, ¿cierto?, respetando la misma media de la variable aleatoria continua, ¿cierto?, una media mu, que la denotamos con la letra griega mu, y la desviación estándar con la letra griega sigma.
Entonces, la distribución muestral de la media muestral va a tener las siguientes propiedades. Y en la primera, ¿cierto? Nos habla de la propiedad de insesgamiento. Entonces aquí nos dice que el promedio de todos los posibles valores, o sea, el promedio, la media muestral, es un estimador insesgado, ¿cierto? ¿De quién? De la media poblacional. Entonces, por tanto, la esperanza acá, cuando nosotros lo hacemos en la pizarra, nos indica, ¿cierto? El promedio, el valor esperado, nosotros lo comprobábamos con la esperanza. La esperanza de X, ¿cierto? La esperanza de X o el valor esperado de la variable aleatoria, ¿cierto? Es igual a la media, es llamada también la media de los valores que toma la variable aleatoria. Lo que nos indica acá es que la esperanza, ¿cierto? La esperanza de X barra, ¿cierto? Es el promedio de todas las posibles muestras de un tamaño n en particular, y eso, ¿cierto? Es igual a la media poblacional, ¿ya? Entonces, por tanto, si se cumple ello, ¿cierto? Ahí se produce la propiedad de ensesgamiento. Entonces, por tanto, la media poblacional denotada con la letra griega mu, es la media, ¿cierto?, que representa en la distribución de nuestra media muestral. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros queramos tener la media, ¿cierto?, la media de la media muestral, debemos primeramente, ¿cierto?, saber que conlleva a quién es la media de toda la población, por la propiedad de insesgamiento. ¿Ya? En el número 2, la propiedad 2, nos habla del error estándar. Y el error estándar de la media muestral es la desviación estándar de las posibles medias muestrales. Entonces acá en el error estándar, ¿cierto? En el error estándar, nosotros cuando teníamos la variable en sí, ¿cierto?, que vamos a adelantarnos a la propiedad 3, vamos a abrir estas diapos aquí para que no se me cierre. Hartas diapos de la pizarra. Ahí. Acá. Entonces aquí, ¿cierto? Nosotros tenemos el error estándar, y el error estándar sigma, la desviación estándar del promedio, dice que es igual, ¿cierto? Esa es la propiedad 1 y la propiedad 2, y el error estándar de la media muestral dice que es la desviación estándar sobre la raíz del tamaño de la muestra. O sea, necesito, ¿cierto?, acá en el error estándar o la desviación estándar de la media muestral es la misma desviación estándar que va a tener en sí nuestra variable, ¿cierto? Nuestra desviación estándar de la variable aleatoria continua que nosotros teníamos era igual, ¿cierto?, a la desviación estándar, era igual a sigma. Acá la desviación estándar del promedio de la media muestral, ahora debo considerar ¿quién? Debo considerar también el tamaño muestral de todas las posibles medias muestrales. ¿Ya? Entonces eso también nos lleva ¿a quién? Aquí antes de llevarnos a la propiedad 3, dice que el error estándar, ¿cierto?, que es la desviación estándar sobre la raíz del tamaño de la muestra, disminuye si el tamaño de la muestra aumenta, ¿ya? Entonces es inversamente, tiene una relación inversa, porque si el error aumenta, ¿cierto?, la muestra disminuye. Entonces, por tanto, ¿cierto?, a veces para disminuir la muestra, ¿qué es lo que hacen con el error? Lo aumentan, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto?, efectivamente quieren tener una muestra más pequeña, pero el error va aumentando, o sea, el estudio va perdiendo validez. Entonces tampoco se trata de manipular, ¿ya? La muestra que nos dio, ¿cierto?, con la población objetivo que nosotros vamos a tener, que ahí la muestra después la vamos a calcular cuando veamos los intervalos de confianza, ¿ya?
Entonces, lo que nos dice la propiedad 3, ¿cierto? Y que acá ustedes esta parte la tienen fresquita, ¿cierto? Que si la población original tiene distribución normal, ¿cierto? La variable X se distribuye normal, la variable aleatoria continua se distribuye normal con media, ¿cierto? La media de la población mu y desviación estándar de la población sigma, los dos parámetros que acompañan a nuestra distribución normal. Entonces, para cualquier tamaño muestral n, la media muestral también se distribuye normal, para cualquier tamaño muestral. Siendo la variable aleatoria distribuida normal, el promedio se distribuye normal para cualquier tamaño muestral, ¿ya? ¿Y con media cuánto? Si la desviación estándar, ¿cierto?, tiene media mu y desviación estándar sigma, ¿cómo se distribuiría entonces el promedio? En la propiedad 3, si nos dice que la variable aleatoria X, cuando nosotros la definimos, ¿cierto?, ustedes lo tienen fresquito, se distribuye normal, con media, ¿cierto?, media mu y desviación estándar sigma, ¿cierto? Hasta esa parte nosotros vimos. Entonces ahora nos dice la propiedad 3 que para cualquier tamaño n, para cualquier tamaño de muestra pequeño, ¿cierto?, también el promedio se distribuye normal. Eso es lo que nos dice la propiedad 3. ¿Y con qué media? Por la propiedad de ensesgamiento, ¿cierto? La media, ¿cierto? El promedio de la media muestral es mu también, por la propiedad de ensesgamiento. ¿Ya? Vamos a ver la consulta. Pensé que me habían escrito acá en el curso, que me había llegado un chat. Ya. Entonces, ¿quién sería la desviación estándar de la media muestral? Según la propiedad 2. Según nuestra propiedad 2. ¿Qué debemos considerar? Aparte de la desviación estándar, tenemos que considerar también la raíz del tamaño de la muestra. Debemos considerar la raíz del tamaño de la muestra. Por tanto, la desviación estándar de la media muestral, ¿quién va a ser? El error estándar, que va a ser nuestra desviación estándar llamada sigma sobre la raíz del tamaño de la muestra, ¿ya? Entonces, esa es la propiedad 3. ¿Qué es lo que nos indica la propiedad 4? La propiedad 4 nos habla de un teorema importante que es el teorema del límite central. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema del límite central? El teorema del límite central nos dice que si esta variable X, una variable aleatoria continua, no se distribuyera normal con media mu, desviación estándar sigma, entonces para un n suficientemente grande, considerado de 30 o más, ¿cierto?, la distribución de la media muestral sigue siendo normal. Eso es lo que nos dice el teorema del límite central. Entonces, un tamaño suficientemente grande, ¿cierto?, se conoce de 30 hacia arriba. Entonces, por tanto, por eso nos dicen, ¿cierto?, que efectivamente cuando la muestra es aleatoria, todo esto basándonos, chiquillos, en que nuestra muestra es aleatoria, en el concepto de aleatoriedad, o sea, nuestra muestra es aleatoria. Entonces, por tanto, si nuestra variable en sí no se distribuyera normal, nuestros datos no se asemejaran, ¿cierto?, a la distribución normal, vemos que la forma que tienen a lo mejor es muy sesgada, ¿cierto?, muy inclinada hacia cierto lado y no es simétrica, ¿cierto?, como es la distribución normal, nosotros, ¿cierto?, podemos ahí decir, efectivamente no se acerca mucho a la distribución normal, nuestros datos, nuestra variable, pero en sí, ¿cierto?, teniendo ya un tamaño de muestra de 30 hacia arriba, por el teorema del límite central, nos respaldamos que el promedio muestral se distribuye normal. El promedio muestral se distribuye normal. Entonces, ¿nos respalda quién? El teorema del límite central. ¿Ya? Entonces, por eso, cuando el n, ¿cierto?, es grande y a veces nosotros vemos que la forma de nuestra distribución es muy sesgada,
Entonces se asume normalidad. ¿Y por qué se va asumiendo? Por el teorema del límite central, ¿ya? Por ello que se asume, si ustedes ven, ¿cierto?, en algunos papers. En esta figura, ¿cierto?, se muestra que a medida que la muestra, ¿cierto?, va aumentando, se va asemejando a la distribución normal. Es por ello que el teorema del límite central, ¿cierto?, es importante considerando de un tamaño de 30 hacia arriba. Ahí ya se va asemejando, ¿cierto?, a nuestra distribución normal, nuestros datos. Mientras que entre más pequeña es, ¿cierto?, no se comporta tan similar a nuestra distribución normal, ¿ya? Entonces acá dice este ejemplo. Dice, suponga que X es el peso de carga de camionetas en kilos. Tiene distribución normal con media 300 kilos y varianza 25. Dice que se toma una muestra aleatoria de 25 camionetas cargadas y se calcula la media muestral. Entonces, por tanto, si se les pregunta, describa la variable aleatoria y su distribución y describa la distribución de la media muestral. ¿Cómo tendríamos que describirla acá en este ejemplo? Al identificar la variable aleatoria continua, chiquillos, ¿cuál sería la variable aleatoria continua? Que esa parte ustedes la tienen fresquita. ¿Cuál sería? No importa que se equivoquen, que se les haya olvidado. ¿Cuál sería acá la variable aleatoria continua? Que debemos identificarla y también indicar su distribución. Entonces, ¿cuál sería la variable aleatoria en este ejemplo? ¿El peso de carga, eso? Muy bien, ¿cierto? El peso de carga de camionetas en kilos. Entonces acá lo escribimos, muy bien. X, ¿cierto? El peso de carga de camionetas en kilos. Entonces, por tanto, ¿nos indican que ese peso de cargas vive bajo una distribución? ¿Nos indican eso? ¿Vive bajo una distribución? ¿Bajo la distribución normal? Muy bien. Esa variable vive bajo una distribución normal. ¿Con media cuánto? ¿Cuánto es la media poblacional del peso de carga? 300. Muy bien, 300 kilos. ¿Y la desviación estándar? ¿Cuánto sería la desviación estándar? 5, perfecto. 5 kilos. Muy bien. Entonces, por tanto, tenemos descrita la variable. Ahora sí, al describir la distribución muestral de la media muestral, ¿cómo sería la distribución muestral de la media muestral? ¿Qué es lo que nos dice la propiedad 3? Nos dice que si la variable se distribuye normal, entonces, ¿cuál va a ser la distribución de la media muestral? Para cualquier tamaño n también se va a distribuir normal, ¿cierto? También se distribuye normal. Y con media, por la propiedad de encerramiento, la misma media de la variable aleatoria. La misma media de la variable aleatoria, que sería 300. La misma media de la variable aleatoria, que sería 300. Y la desviación estándar de la media muestral es el error estándar. Entonces, por tanto, ¿cuál sería entonces la desviación estándar de la media muestral? Sigma sobre la raíz del tamaño de la muestra, ¿cierto? Entonces, por tanto, la desviación estándar, ¿de quién?
de la variable aleatoria, que sería 5, sobre la raíz de, ¿cuánto es nuestra muestra? ¿Cuánto nos dicen que es nuestra muestra? 25. 25. ¿Cuánto es la raíz de 25? La raíz cuadrada de 25. 5. 5. Entonces, por tanto, ¿cuánta desviación estándar nos da ahí? 1, ¿cierto? Va a ser entonces, la media muestral se distribuye normal con media 300 kilos y desviación estándar 1 kilo, ¿ya? Entonces, por tanto, eso es lo que nos indican acá en el esquema, ¿cierto? En el esquema de esta distribución, esquemáticamente, ¿cierto? Lo que nos dice este esquema nos muestra la distribución de la variable aleatoria continua y nos muestra, ¿cierto?, también la forma de la distribución de la media muestral. Entonces, por tanto, nos dice acá que la distribución de la variable, ¿cierto?, con media 300 y desviación estándar de 5. Aquí colocaron la varianza, ¿cierto? En algunos libros notacionalmente va escrita la varianza y en los cálculos va la desviación estándar. Entonces, cuando uno a veces tiende a confundir, entonces cuando yo les coloco inmediatamente una desviación estándar para no confundir, que no vayan a colocar la varianza, que la varianza no es para efectos de cálculo, ¿cierto? Sino que es la variabilidad la que uno reemplaza en la fórmula. Entonces la variabilidad es la desviación estándar. Entonces, por tanto, acá es, ¿cierto?, 5. Entonces nosotros vemos acá esquemáticamente que en el lado izquierdo, ¿cierto? Acá va en el centro, va la media para ambas distribuciones y vemos que acá la dispersión, ¿cierto? 295, 290, 285 va restando la desviación estándar, 300 menos 5. Y acá va sumando, 305, 310, 315, y la forma es más amplia que la de la distribución de la media muestral. ¿Y por qué? Porque la desviación estándar es más pequeña. El error estándar, ¿cierto? Acá el error estándar de mi distribución de la media muestral, ¿cierto?, es más pequeño, es 1. Entonces, por tanto, la forma que va a tener la campana va a ser menos dispersa que la en sí de la distribución de la variable aleatoria en sí. ¿Ya? Entonces, la letra A y B de este ejercicio es lo que les entró en la prueba de hoy día. Entonces dice, suponga que X es la edad de las madres en los nacimientos en Chile y tiene distribución normal con media 26,5 años y desviación estándar 6,3 años. Entonces nos dicen, describa la distribución de la edad de la madre. Entonces acá, ¿cierto? Nosotros ¿cómo describimos esa distribución? ¿Cómo sería la distribución de la edad de la madre? ¿Cuál sería la variable aleatoria de interés? ¿Cuál sería la variable aleatoria de interés? La edad de las madres. Muy bien. Nos vamos a la pizarra, ¿cierto? Y X, ¿cierto? Va a ser nuestra variable edad de las madres, edad de las madres de los nacimientos, en los nacimientos en Chile. En los nacimientos en Chile. Y esta variable, ¿cierto? La edad se distribuye, dice que tiene distribución normal con media. ¿Cuánto es la media? ¿Cuál es la media de la edad? 26,5 y desviación estándar 6,3. 6,3 años. Muy bien. Entonces, por tanto, ¿cierto? Ahí va a tener una dispersión y una variabilidad de 6,3, ¿cierto? Entonces, por tanto, la letra B, a través de esa distribución,
nos indican, nos piden ahí, ¿cuál es la probabilidad de que una madre elegida al azar tenga más de 30 años? ¿Cómo tendríamos que encontrar esa probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que una madre elegida al azar tenga más de 30 años? ¿Cómo lo tendríamos que esquematizar ahí? La letra B, la vamos a hacer acá, la letra B. En la diapo 4. La probabilidad que nos están preguntando en la letra B, la probabilidad de que X, ¿cierto? La variable, la edad sea mayor a 30 años. Eso es lo que nos están preguntando, ¿cierto? En la letra B. ¿Cuál es la probabilidad de que una madre elegida al azar, ¿cierto? Tenga más de 30 años? ¿Cómo encontramos ahora, chiquillos, esa probabilidad? ¿Cómo encontramos esta probabilidad? Estandarizando. Estandarizando, perfecto. Entonces acá, ¿cierto? Sería la probabilidad, estandarizamos a ambos lados, ¿cierto? X menos la media dividido en la desviación estándar mayor, mantenemos la misma dirección, ¿cierto? El valor que está acá, 30, le restamos la media y la media sería ¿cuánto? 26,5 dividido en 6,3, que sería la desviación estándar. Esto que está acá, ¿quién es? Es nuestra variable estandarizada, ¿cierto? Y nuestra variable estandarizada es z. Entonces z sería mayor a ¿quién? ¿Cuánto es 30 menos 26,5 dividido en 6,3? 30 menos 26,5 dividido en 6,3. 0,55. Exacto. Entonces ahí lo cortamos en 2, ¿cierto? Lo cortamos en 2 para buscarlo en la tabla. Sería 0,55. Entonces ese valor acumulado, esa probabilidad acumulada, ¿nosotros dónde la encontramos? ¿En la tabla con dirección hacia la derecha o en la tabla con dirección hacia la izquierda? Hacia la derecha. Hacia la derecha, correcto. Entonces nos vamos a abrir la tabla hacia la derecha, ¿cierto? Nos vamos a abrir la tabla hacia la derecha. Y la tengo en la unidad 2. En la unidad 2 quedaron esas tablas estadísticas. En las tablas estadísticas está la tabla 3, ¿cierto? La Poisson. Y ahí. ¿Cuál sería entonces la probabilidad en esa tabla? ¿Cuál sería la probabilidad que vamos a encontrar acumulado, ¿cierto? Hasta 0,55. Probabilidad, ¿cierto? Mayor a 0,55. El 0,55. ¿Dónde lo encontramos acá? 0, ¿cuánto sería entonces la probabilidad? Ahí está el 0,5. ¿Cuál sería la probabilidad entonces? $0,2912. Muy bien. 0,55 se encuentra acá, muy bien. 0,2912. Correcto. Correcto. Entonces, por tanto, 0,2912. Por tanto, ¿cierto? Damos respuesta. La probabilidad de que una madre elegida al azar, elegida al azar
tenga más de 30 años, es de 0,2912. ¿Ya? Hasta ahí, ¿se va comprendiendo? Es como repasar lo que me acaban de mandar, lo que me acaban de enviar en la prueba. ¿Ya? La A y la B. La A y la B. Luego nos dicen, la letra C dice, suponga que tomamos una muestra aleatoria de n igual 25 madres. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral sea mayor a 30? ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral sea mayor a 30? Entonces ahí, ¿qué tendríamos que... ¿Qué nos están preguntando ahí? ¿Qué nos están preguntando ahí, chiquillos? Debemos calcular ¿una qué? La probabilidad Una, de que la muestra que nosotros saquemos sea mayor a la media. Que sería... de que la media muestral, de que la X barra sea mayor a 30, ¿cierto? Y al preguntarnos de que X barra sea mayor a 30, debemos conocer primeramente la distribución de la media muestral, ¿cierto? Entonces, ¿cómo, según lo que nos indican ahí, que la variable se distribuye normal, entonces, ¿qué distribución adoptaría la media muestral? ¿Qué distribución adoptaría la media muestral? La misma distribución, correcto. Entonces, X barra, ¿cierto? La media muestral se distribuye normal también con media ¿cuánto? Por ensegamiento, la propiedad 1, la media, ¿cierto? De la variable aleatoria que sería 26,5 años y desviación estándar de ¿cuánto? Desviación estándar sobre la raíz de n. ¿Y eso es igual a cuánto? 6,3 dividido en la raíz de 25. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 25? 5. Entonces, por tanto, ¿cuánto nos da el error estándar? ¿Con cuánto sería la desviación estándar de la media muestral? 1,26. 1,26, correcto. Entonces, por tanto, ahí tenemos nuestra desviación estándar, que sería 1,26. Teniendo entonces ahora nuestra distribución, ¿cierto? Nosotros también acá debemos tener un proceso de estandarización. Al igual que con la variable aleatoria, también tenemos que esta media y esta desviación estándar no nos va a servir para encontrar las probabilidades que nos están preguntando. Entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir? Un proceso de estandarización. Entonces, ¿quién va a ser Z? El promedio, ¿cierto? El promedio tenemos que estandarizarlo. Le tenemos que restar su media y le tenemos que dividir su desviación estándar. Entonces, la desviación estándar de la media muestral, sigma sobre la raíz de n. Y ahora, ¿cierto? Esa variable se distribuye normal 0, 1. ¿Ya? Entonces, para la media muestral, ¿cierto? Se debe cumplir esto para poder, ¿cierto?, encontrar las probabilidades. Si no, no las vamos a poder encontrar tampoco. Entonces ahí, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Probabilidad. Vamos a abrir la otra pizarra. La otra diapo. Acá. Entonces lo que nos preguntan acá es la probabilidad de que el promedio X barra sea mayor a 30. Sea mayor a 30. Entonces ahí debemos estandarizar ambos lados. Entonces tenemos que estandarizar y llevarlo a nuestra variable Z estandarizada. Por tanto, el promedio
X barra, le restamos la media y le dividimos la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Eso mayor, ¿cierto? O sea, seguimos respetando la dirección, ¿cierto? El valor, que sería 30, le restamos la media, que la media sería 26,5 años, y le dividimos, ¿cuánto? Delante lo calculamos que era 1,26, ¿cierto? Que es la desviación estándar. Esto que está acá, ¿quién sería? Lo que yo estoy encerrando, ¿a quién corresponde? Z, ¿cierto? Z. Eso es Z. Y Z es mayor entonces que ¿quién? Que ese valor. ¿Cuánto les da ese valor para buscarlo en la tabla? 2,77 periódico. Entonces lo dejamos en 2,77. Entonces, por tanto, esta probabilidad, ¿dónde tenemos que encontrarla, chiquillos? ¿En el área hacia la derecha o en el área hacia la izquierda? ¿A la derecha? A la derecha, correcto. Entonces, correcto. Entonces, por tanto, nos vamos a la tabla, ¿cierto? Y nos vamos a 2,77. Entonces nos vamos acá 2,7. ¿Y cuánto sería entonces la probabilidad? Cero coma 0028. 2,77. 0,0028. Entonces acá le colocamos es igual 0,0028. Entonces, por tanto, ¿cierto? La probabilidad de que la media muestral sea mayor a 30 años, es de 0,0028. ¿Ya? Entonces, por tanto, ¿por qué en la letra C nos dicen por qué B y C son diferentes? ¿Por qué B y C son diferentes? ¿Por qué creen ustedes que son diferentes las respuestas en B y C? ¿Por qué creen ustedes que son diferentes, chiquillos? Porque en una hablan de una variable, ¿cierto? Aleatoria, y en la otra hablan de una media muestral. Entonces, por tanto, ambas tienen diferente desviación estándar. Ambas tienen diferente variabilidad. Entonces, por tanto, la variabilidad cambia, ¿cierto? En cada una de las dos distribuciones. Como nos cambia, ¿cierto? La variabilidad en las distribuciones, ¿cierto? Entonces las respuestas, ¿cierto? Van a dar distintas probabilidades. ¿Ya? O sea, acá en esta tabla que yo dejé en la materia, que seguí pegando en la materia, ustedes la tienen solita. Esa tabla es la probabilidad normal acumulada hacia la izquierda. Entonces ahí encontramos los valores de la distribución normal, ¿cierto? Grande, los percentiles, las probabilidades mayores o iguales a 0,50. Entonces estas son las probabilidades a la izquierda. Entonces esas se las dejé solas. Esa tabla se las dejé sola, más grande, en la unidad 2. Me parece que se las dejé. Dice dirección izquierda. Dice tabla normal, dirección izquierda.
Entonces ahí para que ustedes la puedan ver más grande, si es que ahí la aprecian muy pequeñita. Entonces vamos a hacer un ejercicio de la guía y después posteriormente ustedes quedan trabajando con los ejercicios de la guía en el trabajo autónomo y me van consultando. Vamos a hacer el primero de la guía. El primero de la guía que dice ejercicios, distribuciones muestrales. Ejercicios, distribuciones muestrales, dice el primero de la guía. O sea, en los ejercicios que están en la plataforma virtual. ¿Ya? Cuando abren la guía me dicen para continuar, para que cuando vayamos viendo la pizarra no se pierdan y me vayan, ¿cierto? También ustedes tengan esa guía descargada, la tengan abierta para que me vayan, ¿cierto? Indicando lo que yo les voy preguntando, no se vayan, no vayan perdiendo como el hilo. ¿Todos con la guía? Sí, profe. Ya. Nos dice el ejercicio, nos dice el las estaturas de 1000 estudiantes están distribuidas aproximadamente de forma normal, con media de 174,5 centímetros y una desviación estándar de 6,9 centímetros. Si se extraen 200 muestras aleatorias de tamaño 25 de esta población, determine la media y la desviación estándar de la distribución muestral del promedio muestral. La letra A. Entonces, ¿cómo sería nuestra distribución? Dice que las estaturas de 1000 estudiantes, ¿cierto?, están distribuidas aproximadamente de forma normal. Entonces, lo primero que vamos a definir, ¿cierto?, vamos a ver cómo está definida la variable. Nuestra variable en sí, vamos a repasar la variable. ¿Cuál sería la variable acá en nuestra población? La variable X. ¿Quién sería la variable X? 2000 estudiantes. La estatura, ¿cierto? Estatura de 1000 estudiantes. Muy bien. Vamos a... En el ejercicio, entonces, ejercicio... Ejercicio guía, el 1. Entonces tenemos que X definida como la estatura de 1000 estudiantes. La estatura de 1000 estudiantes y X se distribuye, X tiene distribución normal con media ¿cuánto? Dice que la media es ¿cuánto? 174,5 centímetros y desviación estándar de ¿cuántos centímetros? 6,9. 6,9 centímetros, correcto. Ahí está distribuida nuestra variable. Entonces nos dicen que se extraen 200 muestras aleatorias de tamaño 25. Entonces, por tanto, determine cómo está distribuido nuestro promedio muestral. Si nuestra variable en sí es, ¿cierto?, normal, se distribuye normal, nos dice la propiedad 3 que nuestra distribución muestral también se va a distribuir normal, ¿cierto? ¿Con media cuánto?
¿Cuánto es la media de la media de la media muestral? ¿Cuánto es la media poblacional de la media muestral? 174,5, correcto. 174,5. ¿Y desviación estándar? ¿Cuánto es la desviación estándar de la media muestral? Sigma sobre la raíz de n. ¿Cuánto sería entonces? 6,9 dividido en la raíz de n. ¿Cuánto sería la raíz de n? Sería 25. 25, ¿cierto? Se extraen 200 muestras, 200 medias muestrales de tamaño n, ¿cierto? De un tamaño 25. Entonces, por tanto, la raíz cuadrada de n, la raíz cuadrada de 25, sería 5. Entonces, por tanto, ¿cuánta es mi desviación estándar ahí? ¿Cuánto? 1,38. Muy bien, 1,38. Correcto. 1,38 en nuestra desviación estándar. ¿Ya? Ahí tenemos descrita el promedio, la distribución, ¿cierto?, de la media muestral. A partir teniendo la distribución, ¿cierto?, nosotros sabemos quién ahora en la letra B. Nos están preguntando en la letra B. Determine el número de las medias muestrales que caen entre 172,5 y 175,8 centímetros. Entonces ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Ahí nos están preguntando por qué. ¿Por una cantidad o por una probabilidad? ¿Una cantidad? Una cantidad. Y esa cantidad nosotros la obtenemos a través de ¿qué? Nos dicen el número de las medias muestrales que caen entre 172,5 y 175,8. Entonces, por tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahí? Calcular la probabilidad de que el promedio muestral esté entre esos dos valores, entre A y entre B. ¿Ya? Entonces, 172,5 y 175,8. 172,5, la letra B. Entonces, la probabilidad de que esté entre 172,5, el promedio X barra, y esté entre 175,8. Para desarrollar, ¿cierto? Cuando nuestro valor, ¿cierto?, está en sí, nuestro estadístico entre dos valores, o nuestra variable entre dos valores. ¿Cómo tendríamos que desarrollar entonces cuando se encuentra entre dos valores? Por la propiedad de la variable aleatoria continua. ¿Qué teníamos que hacer ahí? ¿Se recuerdan? La probabilidad de que X barra sea menor a B. ¿Y quién es B? 175,8. Y eso es menor a la probabilidad de que... Exacto, menos la probabilidad de que X barra también sea menor a A. Exacto, a 172,5, correcto. Entonces, por tanto, nosotros ¿cómo calculamos ahora esta probabilidad que está acá? Dice que X barra, tenemos que nosotros acá estandarizar. Y al estandarizar, ¿cierto? X barra menos la media dividido en sigma sobre la raíz cuadrada de n, eso es z, ¿cierto? Eso es z. Z menor a el valor 175,8, le restamos la media que sería 174,5 y le dividimos la desviación estándar que sería
Vamos a anotarle al tiro lo que nos dio. Nos dio 1,38, si mal no recuerdo. Sí. 1,38 nos dio la desviación estándar de la media muestral. 1,38. Y eso le restamos, ¿cierto?, la probabilidad de z menor a 172,5, le restamos 174,5 y le dividimos 1,38. Calculémonos cuánto nos da. Probabilidad de z que sea menor a ese valor. ¿Cuánto nos da ese valor? 175,8 menos 174,5 dividido en 1,38. 0,94. Lo vamos a dejar en 0,94. Cortamos, ¿cierto?, los dos. Como el tercero es menor a 5, lo dejamos en 0,94. Positivo, ¿cierto? Menos la probabilidad de que z, ¿cierto?, sea menor a, ahí nos va a dar un valor que es negativo, ¿cierto? 172,5 menos 174,5 dividido en 1,38. Da menos 1,44. Y como viene el 9 después, lo dejamos en menos 1,45. Menos 1,45. Entonces, esa probabilidad, ¿dónde la encontramos nosotros? La primera. La tabla a la izquierda. En la tabla a la izquierda. Perfecto. Nos vamos a la tabla a la izquierda. Muy bien. Muy bien. Ay, le hice una raya. Buscando la tabla. La tabla a la izquierda la tengo acá. Vamos a abrir la grande mejor. La que les dejé en la plataforma. Y buscamos dónde está el 0,94. Entonces 0,94 nos da 0,8264. 0,8264. Nos vamos a completar acá. 0,8264. Menos, ¿cierto? Acá, ¿qué teníamos que hacer frente a este caso? Cuando nos daba ahora un valor negativo, ¿qué teníamos que hacer frente a eso? Dar vuelta. Vuelta del símbolo. Muy bien, el símbolo, ¿cierto? Es como multiplicar por menos 1. Si multiplicamos por menos 1 nos da vuelta la dirección de la cola, ¿cierto? Si está menor, pasa a mayor. Entonces z mayor que este valor positivo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo en la otra pizarra y encontramos esa probabilidad. Y esa probabilidad, la segunda, z mayor que 1,45. ¿Dónde tenemos que encontrarla? ¿En qué tabla? En la tabla Derecha. hacia la derecha. Entonces ahí colocamos 0,8264 y le restamos lo que vamos a encontrar, ¿cierto? A la derecha de 1,45. Nos vamos a la tabla donde está la dirección derecha y buscamos donde está 1,45. 1,45. Que sería 0,0735. 0,0735. Y eso nos va a quedar de ¿cuánto? 0,8264. 0,8264 menos 0,0735. Nos queda 75,29. Perfecto. 0,7529. Entonces, por tanto, ¿cierto?
¿Qué tenemos que hacer ahora con ese 0,7529? Si nos están preguntando por el número, ¿cierto?, de las medias muestrales que caen entre dos valores. Ahí tenemos la probabilidad y ahora la tenemos que multiplicar por, nos dice ahí, si se extraen, ¿cuántas muestras? Por 200. 200, perfecto. Entonces ahí la multiplicamos por 200. Entonces 0,7529, ¿cierto? La multiplicamos por 200. ¿Y cuánto nos da? 150,58. 150,58. 150,58. Entonces, por tanto, ¿cierto? El número de medias muestrales, que caen entre 172,5 y 175,8, ¿estoy bien? Y 175,8 es de aproximadamente 151, ¿cierto?, medias muestrales. 151, lo vamos a aproximar al entero siguiente para dejarlo en entero, ¿cierto? Es de aproximadamente 151 medias muestrales. ¿Ya? La letra C. La letra C. Nos dice la letra C. La letra C. El número de medias muestrales que caen por debajo de 172 centímetros. Entonces, ahí, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué probabilidad tendríamos que encontrar antes de multiplicarla por 200? La probabilidad de que X barra, ¿cierto?, sea menor que 172. Muy bien, muy bien. La probabilidad, ¿cierto? La probabilidad de que X barra sea menor a 172. Entonces, por tanto, eso es la probabilidad al estandarizar de Z, ¿cierto? Z menor que 172 menos ¿cuánto? Menos 174,5 el promedio y dividido en 1,38, ¿cierto? Dividido en 1,38, que sería nuestra desviación estándar de la media muestral. Menos 174,5 dividido en 1,38. Entonces, por tanto, nos da ahí la probabilidad de que Z, ¿cierto?, sea menor a, ¿cuánto les da ese valor? 172. Menos 1,81. Muy bien. Menos 174,5, ¿cierto?, dividido en 1,38. Menos 1,81. Menos 1,81. ¿Y qué tenemos que hacer? Cambiar, ¿cierto?, la dirección para que nos quede el valor positivo. Entonces nos quedaría Z mayor que 1,81 positivo. Entonces esa probabilidad, ¿dónde la encontramos nosotros? La probabilidad de que sea 1,81 positivo hacia la derecha la tenemos que encontrar en la tabla hacia la derecha, ¿cierto? Y ahí buscamos cuánto nos da entonces esa probabilidad. 1,81 1,81 nos da 0,0351.
nos da 0,0351. Entonces acá 0,0351. Entonces, por tanto, ese 0,351 lo multiplicamos por 200. 0,0351 por 200. ¿Cuánto sería? No te escuché. 7,02. 7,02, ¿cierto? 7,02. Lo aproximamos al entero siguiente para no perder, ¿cierto? Información. 8. Lo aproximamos a 8. Entonces, por tanto, ¿cierto? El número de medias muestrales que caen por debajo de 172 centímetros, es de 8 medias muestrales. Es de 8 medias muestrales. Ya, chiquillos, se ha ido comprendiendo para que vayan haciendo del 2 para abajo. Hagan el ejercicio 2, el de la guía, el 3, ¿cierto? Los que alcancen a hacer en este trabajo hasta las 17:50, y cualquier duda de la guía ustedes me van consultando a través del chat. Ya, yo voy a continuar acá apoyándolos en el trabajo autónomo a través del chat. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, ¿cierto? Descansen unos 10 minutitos, ¿cierto? Descansen un poco y siguen con el trabajo autónomo. Cualquier duda, ustedes me la van consultando. ¿Ya? ¿Alguna duda antes de terminar por Teams? Antes de terminar por Teams. No, profe, ninguna. Ya. Entonces, cualquier cosa, yo sigo aquí en el chat. Ya, así que tengan un muy buen fin de semana, chiquillos. Que descansen con su familia, lo que puedan descansar, ¿cierto? Mientras no estén haciendo algunas tareas o trabajos. Ojalá que no tengan tantos acumulados para la próxima semana y puedan, ¿cierto?, descansar también. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos por Teams nuevamente el próximo viernes, si Dios quiere, a las 2:30. Cuídense mucho, chiquillos. Buen fin de semana. Para usted igual, Fin de semana. Chao, chiquillos. Chao.